Volvemos en esta primera columna de biografías, vidas privadas, vidas contadas y vidas bien públicas que nos trae Eva Mansilla. ¿De quién nos vas a hablar hoy, Eva? Bien, como vos decías, hoy vamos a hablar María Abela Ramírez, es una uruguaya que ella vino en el 1900 a la Argentina, es una de las pioneras y líder del movimiento feminista, imagínense, en esa época. La idea de poder hablar de ella es poder dimensionar que hay algunos puntos esenciales de la lucha de ese momento que la verdad, un siglo después, seguimos peleando por las mismas cuestiones. Entonces, les paso a comentar un poco. ¿La conocían ustedes a María Abela Ramírez? Algo sabía por, el doctorado, ¿no? Historia de las mujeres, estuvimos trabajando algo con María Abela. Yo poco y nada, así que deseoso de escuchar. Genial. Bueno, María Abela, como dije, ella nació en 1866 en San José, Uruguay, y vino alrededor de el 1900 a la Argentina, a la Universidad de La Plata. Ella era docente. Me llamó mucho la escuela de señoritas, ¿no? Y era maestra. Bueno, ella se muda y empieza y arranca siendo una líder. Ella empieza en 1901 su carrera periodística en el periódico El Día, y un año después ya decide arrancar con una revista que se llama Nosotras, ¿no? Algo muy innovador para la época. Empezó a tenerse en cuenta a través de los medios, y rápidamente el movimiento feminista que ella impulsaba en Argentina, y por otro lado Paulina Luisi en Uruguay, empiezan a entender que la Iglesia ligada al Estado era como algo que estaba en contra de la mujer. Entonces rápidamente los movimientos se conforman como movimientos anticlericales, ¿no? Empiezan entonces así. Bueno, ella crean, como ya bien dije, el periódico Nosotras. Uno de los primeros de la época, ¿no? Total. O sea, bien arraigado a lo que viene con la imprenta. Acá también tenemos esta idea de la comunicación, lo importante que es los medios de comunicación también en las luchas feministas, ¿no? Sí, totalmente. Y cómo las mujeres se apoderan de esos espacios, ¿no? Independiente de la resistencia machista. Entonces, ella también empiezan a crear libre pensamiento, era el movimiento, ¿no? Este movimiento, a su vez, después se lleva al primer Congreso Internacional de Libre Pensamiento en Buenos Aires, y adivinen quién participa: Alicia Moro. Ahí es donde Alicia Moro empieza a introducirse en todo lo que es este movimiento de libre pensamiento. Disculpen un poco que estoy un poco repetitiva. Entonces, ella se suma al programa mínimo de reivindicaciones femeninas, ¿no? Este programa después se publica en el libro de María, y ahí salen digamos, como las consignas de lucha principales. Y a mí la verdad me interesaron mucho, en particular, algunos artículos de este programa de reivindicaciones mínimas. Por ejemplo, el artículo 12. Se los leo para no equivocarme. Palabras de María. No, artículo 12. Suprimir la prisión por adulterio, pues este es considerado un delito de amor y se ha dicho que por amor no se castiga, ¿no? Mira. Así que, entonces, todo esto está en su libro, que es En pos de la justicia, publicado en 1906, si no me estoy equivocando, 1908, perdón. Y a su vez también se piden distintos reclamos. Ella a través de estos movimientos después se empiezan a crear movimientos internacionales mucho más grandes, aparte del libre pensamiento, y se llevan a cabo en Buenos Aires distintas sedes, lo cual eso generó que el movimiento crezca a nivel nacional. Cuando hablamos de libre pensamiento tenemos que reconocer que está bien arraigado en lo que es la tradición anarquista, ¿no? Sí, estas mujeres que están escribiendo en Nosotras, Abela Ramírez, Virginia Volten, son mujeres anarquistas que militaban dentro del anarquismo. Entonces es interesante esto que planteas de la cercanía de Alicia Moro, que era una mujer que en realidad reivindicaba el socialismo, sí. Pero bueno, cómo confluyen de vuelta, si lo traemos al hoy, cómo confluyen mujeres de diferentes puntos, ¿no? De ideológicos, quizás. Sí, totalmente, ¿no? Y bueno, creo que después lo va a poder explicar mejor Alfredo, pero de cómo los partidos políticos tienen su actividad independiente y esa confluencia en la cuestión de la lucha de la mujer, ¿no? Que es como un punto único y transversal a cualquier ideología y que nos une. Entonces, bueno, también algo que aparece muy interesante, ellas crean, a partir de estos organismos, organizaciones socialistas, como bien decía Nadia también, por su parte, crean la cooperativa El Hogar Moderno.
Esto era una cuestión de que, por ejemplo, también pedían que se abran, que las escuelas se abran en un turno vespertino para que las obreras puedan mandar a sus chicos en los horarios que ellas trabajaban. Después también se piden estas reivindicaciones mínimas, por ejemplo, suprimir las cárceles llamadas del Buen Pastor, en que se martiriza a la mujer por el delito de amar, ¿no? Entonces, una cuestión es como... y tremendas, también piden por el divorcio, o sea, cuestiones que, aparte de divorcio absoluto, y que no sea que las dos partes tengan que estar de acuerdo con el divorcio. Esto pasó hace muy poco, ¿no? Sí, sí. Así que la verdad es muy interesante, y bueno, y ella después, se casa, fallece el primer compañero de ella, y después se vuelve a casar y termina falleciendo en 1966 con una vida de lucha, ¿no? Ella nunca dejó la lucha y sus compañeros siempre fueron parte de la misma. Entonces, la verdad, María Vela me parecía muy interesante destacarla, en el sentido de que fue una de las pioneras y que teníamos que llevar su bandera, o que llevamos su bandera, que nos ha representado a todos y nos sigue representando. Sí, también pensar desde hace cuánto que se viene luchando, quizás hoy mediáticamente tomó mucha repercusión ahora, es muy tentador hablar de redes sociales y las tecnologías de la información y la comunicación para argumentar la rapidez de la expansión del movimiento feminista a lo largo del mundo, pero también es cierto que estos pensamientos, sí, que hoy surgen por diferentes medios, por todos lados, ya venían, desde el 1900 venían marcando su propia tendencia. Y un tema que anoté recién como para ver para otro programa es hacer un poquito de historia de los medios feministas, ¿no? Sí, muy interesante. Bueno empezar a pensar un poquito, hacer una recopilación de eso, a ver qué tipo de... No creo que sea muy distinto hoy, salvo por el formato y salvo por las tecnologías, ¿no? Sí. Pero bueno, creo que las ideas se deberían volcar y sobre todo los problemas a enfrentar serían quizás, no sé si peores, pero sí más arraigados. Sí, totalmente. Por ejemplo, me llamaba la atención, estuve buscando a ver si encontraba material de nosotras, la verdad que no aparece, no, o por lo menos yo no pude encontrar, pero, y lo cual me parecía una lástima, no tenía la necesidad. Sí, me agradó mucho que uno puede acceder al programa de reivindicaciones mínimas femeninas, pero me parecía que sí, que era una lástima, y poder traerla hoy a la historia viva, ¿no?, de María Vela, además pensándolo, a veces lo dimensionaba de cómo estos movimientos lograron organizarse, porque los colectivos feministas de hoy siempre tienen una organización constante y cada vez se la minimiza por X cuestiones o por cierta ideología, pero imagínate y como si fuera algo despolitizado. En 1910, por ejemplo, se funda la Liga Feminista Nacional. Increíble. Y esta liga fue la que promovió el primer Congreso Internacional de Mujeres. Y esa liga, a su vez, por su trabajo articulado y organizado, fue la filial de la Asociación del Congreso Femenino, Internacional de la Alianza Internacional, que en realidad la Alianza Internacional como que su capital era en Berlín. Entonces, el logro de estas mujeres latinoamericanas, si no lo podemos dimensionar, por ahí tal vez tampoco podamos entender el hoy, ¿no? Claro. Una cosa bien interesante es también cómo se fue contactando es una mujer uruguaya que viene a la Argentina, se encuentra con esta compañía de libre pensamiento, ¿no? Esta comunidad anarquista, estas mujeres que luchaban por los derechos, y acá se queda, ¿no? Y acá decide como sufrir las mismas vejaciones o luchar contra las mismas injusticias que sucedían en Uruguay, ¿no? Muy interesante también ver cómo las personas que se quedaron, nombrabas a la compañera de ella, Paulina Luisi, que se queda en Uruguay, y cómo se va articulando también desde ese momento una lógica, no sé si latinoamericanista, pero sí una lógica rioplatense bien interesante para la lucha contra las injusticias y por los derechos de las mujeres. Sí, totalmente. Y también me llamaba la atención justamente eso que decías, Nadia, y cómo distintas mujeres de distintos lugares dejaron, qué sé yo, por ejemplo, su arraigo en sus países para poder venir a Argentina y contribuir en las causas, ¿no?, justas de las mujeres. Por ejemplo, una, digamos, como su mentora fue la maestra también, María Graham, ¿no?, que era una estadounidense, que empezaron en La Plata a discutir las políticas y la educación
con una cuestión de mujeres en lucha, ¿no? Pedían cómo se podía impartir en las clases esta cuestión de la igualdad, los derechos políticos de la mujer, todos con una línea a veces un poco liberal, también socialista, y la verdad increíble el trabajo que hicieron. Después tenemos la compañera italiana que también se quedó en Buenos Aires y también formó parte de todo este movimiento, y cómo hicieron este gran movimiento, ¿no? Cuántas ganas se ve que había de que alguien por lo menos agarre la posta de la justicia y pelee por ella. Completamente. Más que recomendada investigar sobre la vida de María Vela. Hay una película, no sé si la recuerdan ustedes, Ni Dios, ni Patrón, ni Marido, que habla un poco de la historia de las mujeres anarquistas entre el 1890 y el 1900 y cómo fue el surgimiento de Nosotras. Relata principalmente la vida de Virginia Volten, pero ahí también se puede dar cuenta de cómo se manifestaban las mujeres en esa época, principalmente aquí en Argentina. María Vela, una persona más que entrañable, ¿no? Una luchadora que da cuenta de esto, de cómo seguimos luchando por las mismas demandas que tenían en esa época. Totalmente. ¿Alguna cosita más que quieras comentar que te haya sorprendido de María Vela, por ejemplo? Me gustó, me llamó la atención el recorrido que hizo de venirse acá a La Plata, en principio, la Argentina, continuar con la lucha que ya habían comenzado con Laura, y después, por otro lado, cómo termina en sus últimos años de su vida entendiendo y participando políticamente, hasta armando un partido político, peleando por los derechos de la mujer. Entonces, no sé si entendió o eligió en realidad de cómo participar partidariamente, que la verdad eso era algo muy controvertido en 1900. Yo la verdad me la imagino y me la imagino muy grande. Sí, además también el movimiento que hizo de irse en un momento donde viajar tampoco era tan fácil, digamos, ¿no? Hoy uno puede estar desde Buenos Aires en Uruguay o en cualquier lado en poco tiempo, ¿sí? Porque hay múltiples formas de comunicarse, de viajar y demás, pero en ese momento era difícil. Cualquier persona que tenga familiares que vinieron de Italia, como en mi caso, España, otros lugares también, o de países limítrofes, también pueden ver que viajar en esos momentos era complejo, no existían los medios de comunicación que hay ahora, y eso lo hace un poquito más valorable, ¿no? Totalmente, la lucha personal y la lucha colectiva. Y muchas viniendo también escapadas de la persecución en Europa, ¿no? Y del hambre, y bueno, acá pudieron hacer cosas grandiosas, menos mal que se escaparon. Sí, menos mal que estuvimos acá.